Hola chicos y chicas y señores y señoras que están viendo este video. Vamos a hablar de algunos consejos que yo pienso que funcionan para que los niños lean, sobre todo porque algunos aplican a mi propia vida y otros a lo que yo logré hacer con mis estudiantes, incluso en el contexto de la pandemia. Entonces, sí funciona, o al menos ha funcionado con muchos niños y de pronto pueda funcionar con tus hijos, sobrinos, lo que sea. Y pues vamos a ver, en los comentarios me cuentas tú qué opinas de ellos. Y pues los apunté por aquí, vamos a ver cuáles son. El primero es contar historias. Contar, simplemente contar, no leerlas, contarlas. Yo recuerdo que cuando yo era pequeñita, eh, antes de los 5 años, porque pues yo aprendí a leer a los 5 años, mi mamá nos contaba historias a mi mamá, a mi hermana y a mí. Nos echaba cuentos, porque ella había aprendido muchos cuentos populares en un internado en el que estuvo como un año cuando era pequeña y pues nos contaba esas historias. Y a veces nos leía algunos de los libros que teníamos, que no eran muchos. Y pues yo recuerdo, no sé si sea manipulación de la memoria o qué, pero yo recuerdo que yo pensaba tipo, quiero leer las historias yo mismo, porque me tocaba esperar a que mi mamá me las contara. Y pues ajá, quería leerlas yo. Entonces creo que esa fue como la motivación para apurarme y leer rápido. Y pues sí, antes de terminar transición, ya yo estaba leyendo y yo terminé transición con 5 años. Y también aprendí a escribir. No sé por qué, no sé qué tan mal tendrían la letra a esos chicos de 11 que cuando estaba en primero les mostraba mis cuadernos porque tenía la caligrafía bonita, ahora ya no. Pero el hecho es que esa fue la motivación. Y pues eso también lo llegué a utilizar con mis estudiantes. Eh, Contar historias, ambientarlas, cambiar las voces, eso hace que a los niños les llame la atención la lectura o lo que se cuenta. Y pues si tú incentivas el amor por las historias, pues en algún momento ese amor por las historias se va a convertir en amor por la lectura porque pues si tú les dices que las historias están en los libros, ellos las van a buscar en los libros. El segundo consejo es leer todos los días, aunque sea un texto corto e idealmente libros álbumes, que son estos libros que no tienen muchas imágenes, que no tienen muchas letras, que tienen más imagen que letra. Y pues al tener más imagen que letra, esos libros ayudan a que los niños, indistintamente de sus niveles de lectura, lean. De pronto no les gusta leer mucho, o sea, ya niños que saben leer de tercer grado, por ejemplo, de pronto no les gusta leer mucho o no se atreven o les da pena, pero como son frases cortas, tal vez lo intentan o usan su imaginación para leer y van contando ellos la historia, porque los libros álbumes manejan mucho el silencio y el silencio que también narra. Entonces eso ayuda a los niños a hacer del libro algo cercano. Aunque yo en el contexto de la pandemia lo utilicé, fue virtual, proyectaba los libros álbumes que tenía y los leíamos con mis estudiantes de tercer grado todos los días, porque pues era docente integral, entonces aprovechaba unos 15 minutos, que a veces sí se convertían en una hora, para leer con ellos. Y todos leían, y si no leían hoy, leían mañana, pero leíamos todos los días un libro álbum o un cuento corto, porque después se acabaron los libros álbumes y tuvimos que leer otros libros que tenían cuentos o cuentos populares y estas cosas. A ellos les gustaba mucho, con los de cuarto y quinto usaba más cuentos populares que libros álbumes, pero pues también y pues con todos funcionó muy bien y los niños incluso desearon escribir y hay unos que todavía escriben porque ya son adolescentes que me hacen sentir vieja y me mandan lo que escriben para que lo lea o me dicen que escribieron tal poema o tal cuento y cosas así. Entonces, esos dos, ahí vamos con el tercero, ver películas y preguntar por sus opiniones. Entonces,
como es incentivar el amor por las historias, obviamente la narrativa también es audiovisual. Y es importante que los niños vean películas, pero también opinen sobre ellas, o sea, se cuestionen. Es que hasta el tema más simple, dependiendo de cómo se aborde, puede ser complejo. Y en el caso de los niños podemos trabajar la conciencia ética, como diría Juan Cervera, y eso lleva también al pensamiento crítico, a la lectura crítica. Entonces les podemos hacer preguntas no para arruinarles el rato, porque tampoco tiene sentido hacer eso, pero sí que ellos opinen sobre lo que están viendo o sobre lo que vieron. Y también hacerlos ver esos elementos que de pronto hagan referencia a la mitología, a la historia, cosas así que ellos sepan que para aprender sobre ello también tienen que investigar, o tienen que ver videos, o tienen que leer, porque de pronto no consigas de plano que el niño lea, pero por lo menos sí que piense un poquito más allá y que indague y pues que aparezca ese gusto por el aprender. Y el otro, el cuarto consejo, es prestar atención a sus intereses y pasiones y pedirles que lo investiguen y que te enseñen. Eso lo puede hacer tanto un padre de familia como un docente. Y es que eso también me funcionó con los niños en pandemia. Y es que estábamos en clase y veía, por ejemplo, que a uno le gustaban los dinosaurios y al otro le gustaban las cosas del universo. Entonces, de pronto en el tema salía y ellos me hacían la pregunta, pero yo simplemente les decía que lo averiguaran. Si de pronto yo no sabía del tema y no les podía responder, o aún sabiendo, les decía que lo averiguaran y al día siguiente lo explicaran para todos. Entonces ellos leían o veían videos y escribían lo que ellos iban a decir, porque tenían que preparar su discurso y después lo explicaban en la clase o preparaban sus diapositivas, y pues eso era investigar, y al mismo tiempo pues obvio que era leer o escribir por lo menos, y los hacía sentir obviamente reconocidos, y eso los animaba también en ese aprender a aprender y ese amar el aprender por el solo acto de aprender y el leer, y los hacía pensar críticamente un poco también, y hasta se les podía proponer que ellos idearan actividades para sus compañeros o que hicieran cuentos con el tema, cosas así, o sea, que ellos también se pusieran en el rol de enseñar a sus pares y a sus maestros o a sus padres. Y pues esa era una actividad genial que, que hizo también que ellos leyeran, aunque no era directamente promoción de lectura en ese momento. Hacer que escriban retellings es el quinto. Eh, que tomemos, y eso es un ejercicio de escritura creativa muy básico, que tomemos una historia que ya existe y la cuenten de otra manera. Porque sí, son consejos para que lean y escriban. Y la cuenten de otra forma, a su modo. Puede que sean los libros que ya leen, o puede que sean estas historias, los cuentos de hadas o u otros relatos bíblicos o cuentos populares, lo que sea, y que ellos cuenten su propia versión con otros personajes o con los mismos, pero en otro escenario. Lo que a ellos su creatividad les indique. Y eso también funciona tanto para leer como para escribir. Y lo otro, el sexto consejo, es leer juntos, el adulto y el niño, literatura infantil y juvenil. No solo clásicos y no solo los libros de las editoriales escolares, que a veces, no siempre, porque por lo menos Norma en Torre de Papel no hace eso, pero otras editoriales escolares sí lo hacen, que son libros que son demasiado moralizantes. Y aunque es cierto que la literatura infantil también aprovecha el espacio para educar, el libro no debe estar al servicio de enseñar algo. Entonces debes leer con el niño cosas que sean de su agrado, o sea, que le gusten, no solo que sean útiles y que les enseñen el valor de la amistad, del no sé qué, del ta, porque de hecho eso lo tienes que enseñar tú en tu vida, en su vida diaria. No, no con los libros, aunque obviamente los libros para niños bien hechos los hacen reflexionar sobre esas cosas, pero no es que se lo estén enseñando de plano. Entonces, hay que optar por libros de literatura infantil y juvenil
que realmente valoren a los niños como lectores, porque es que muchos de los autores de literatura infantil y juvenil, como dicen los teóricos, hacen lo opuesto a lo que dicen los teóricos y escriben como si escribieran para tontos. Y pues los niños son lectores capaces de interpretar y discutir las cosas porque son seres humanos. Y pues hay que validarlos intelectualmente. Entonces, ponles a leer libros que les gusten, que les llamen la atención, que tengan que ver con sus intereses, no con lo que sea bueno o malo. O sea, si les llama la atención Harry Potter, pues que lean Harry Potter. Si les llama la atención tal otra cosa, pues que lo lean. Lo importante es que uno encuentre el libro que le despierte el amor por leer. O sea, siempre hay un libro que es el que hace el cambio. A mí me gustaba leer desde pequeña, pero yo di el salto a la novela con un libro que ni siquiera sé el nombre, porque no tenía portada y le faltaba como un capítulo, yo no sé cuánto, y estaba en la biblioteca del colegio allí abandonado, todo destartalado, que se le caían las hojas y olía viejo. Y a mí me encantó ese libro y después de eso me atreví a leer otros libros más largos, porque antes sí leía todos los cuentos que encontraba y leía libros de otros cursos para aprender cosas, porque me llamaba la atención y de temas de no ficción y así de divulgación, pero literatura, novela fue con ese libro, que creo que puede haber sido Zorro de Jairo Aníbal Niño, pero no he leído Zorro todavía. Y después leí novelas y más cosas y más y ajá. Y también sí, escribía desde antes, pero como dije, fue mi mamá contándome historias, haciéndome amar las historias y también sí, cuentos de los hermanos Green en la mañana. Eso hizo mucho para que a mí me gustara leer. Y pues, si no lo despiertas a las 6 de la mañana, los domingos y los sábados, pues por lo menos puedes ponerle cuentos de los hermanos Green que encuentras en YouTube. Eso sirve mucho o leer los cuentos de los hermanos Green. Y el último sería priorizar el entretenimiento sobre el valor literario o educativo. Entonces, los niños son lectores, la mayoría de la gente lee para entretenerse, no siempre estamos leyendo para aprender y con la literatura no estamos aprendiendo, aunque aprendamos cosas indirectamente. Leemos para contextualizar el mundo, para discutirlo, para reflexionar, para aislarnos del mundo. Tenemos miles de razones para leer y con los niños no es diferente. Pero principalmente leemos para entretenernos. Eso es una forma de entretenimiento y pues hay que dejar que los niños lean por entretenimiento más que por educación. Eso porque sobre todo están pequeñitos, en primaria sobre todo, que lean por entretenimiento en secundaria también, aunque ya en secundaria puede irse introduciendo otra clase de textos, pero pues tampoco pongas esos libros que les van a quitar las ganas de leer. O sea, a mí me pusieron a leer El Coronel no tiene quien le escriba en séptimo grado. Yo tenía, creo que todavía tenía 11 años y eso era demasiado. Y casi, o sea, no me lo leí completo, lo odié y hasta ahora todavía Gabriel García Márquez no logra seducirme. Sí me he leído sus libros, sí reconozco que es muy buen escritor, que todo está muy bien, pero sus libros no son mis favoritos porque supongo que ese libro me traumatizó en ese momento. Entonces, no pongas a los niños a leer cosas que tal vez no le van a gustar o van a ser una tortura para ellos o les va a quitar las ganas de leer en definitiva. Entonces, que lean aquello que les gusta, que lean para entretenerse, que sea una opción igual de buena que ver una película, que jugar videojuegos, que salir a jugar con los amigos en la calle y todo eso. O sea, que sea una opción, no un castigo, sino que sea un placer. Y pues como no sé bien cómo decía Jorge Luis Borges, pero pues la literatura, leer es felicidad y no puedes obligar a nadie a ser feliz, entonces hay que mostrar que es un camino a la felicidad. Así que muestra eso a los niños y les va a gustar leer. Y pues sí, obviamente el ejemplo es esencial y un niño, si no ve que lean o si no ve por lo menos esa pasión por las historias, no se va a interesar en la lectura. O sea, yo sí de pronto no veía a mi mamá leyendo, pero sí veía a mi abuela, que leía eran las novenas y cosas así devocionales y cosas de la iglesia, pero lo leía y también mis tíos que escribían y leían y mi tío que nos regalaba libros, nos regalaba enciclopedias para que leyéramos. Entonces había una
motivación para leer. Entonces debe haberla. Y sí, como la mamá del cirujano este pediátrico que opera a los niños en el vientre, que hicieron una película que no sabía leer y entonces fingía que tenía problemas visuales y fingía que estaba leyendo para que sus libros leyeran. Puedes hacer eso, puedes hacerlo. Y ya, si los niños de pronto tienen dificultades para leer o algo así, pues habría que ver qué está pasando. Si hay un retraso lector, pues se pueden probar métodos como el de los 20 días o el Bacachadafa, que también tuve casos de éxito aplicándolo con los niños a los que les daba clases o refuerzos y pues esas cosas. Y ayuda, realmente ayuda a hacer esto. Son cosas que yo he comprobado que funcionan, como dije, en mi propia experiencia y también en la de mi hermana y con mis estudiantes. Y pues sirve, realmente sirve. Así que si tú tienes otra cosa para aportar o de pronto alguna cosa no te funcionó o tienes preguntas, pues vamos con la María Angélica profesora y yo puedo responder aquello que pues te cuestione y me lo dejas en los comentarios y ahí vemos. O si tienes otros consejos para aportar para que aquellos que están viendo este video también los tengan en cuenta. Y bueno, te leeré en los comentarios. Gracias por ver este video. No dejes de seguirme.